no acuosos. La tercera limitación es que resultaba muy poco probable la existencia del ion hidrógeno, o sea, del protón como tal en solución, ¿sí? ¿Qué sucede? El cation hidrógeno, si ustedes piensan, ¿de dónde se forma? Viene a partir del átomo de hidrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan el hidrógeno 1,1? Y cuando pierde el único electrón que tiene. Claro, pierde su electrón, entonces me queda el protón, ¿sí? Entonces es el único ion que no tiene electrones, por eso es habitual llamarlo protón. Entonces no es correcto pensar que en solución acuosa el protón esté libre, ¿sí? Sino que en realidad lo que sucede es que se combina con el agua para formar, fíjense, esta estructura que se denomina cation hidronio u oxonio, ¿sí? O sea, ese protón está íntimamente ligado a moléculas de agua, o sea que está hidratado, ¿sí? Fíjense, vamos a pensar un poquito cómo es la estructura de Lewis de este cation hidronio, ¿sí? Ustedes tienen que pensar en la molécula de agua, ¿sí? ¿Se acuerdan que tengo el oxígeno como átomo central unido a dos átomos de hidrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia? Necesita compartir 2 para completar los 8, y cada hidrógeno tiene un electrón de valencia, necesita compartir 1 para quedarse con 2 electrones, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen en papel la estructura de Lewis, van a ver que les quedan 2 uniones covalentes simples, ¿sí? Al oxígeno le quedan 2 pares libres. Entonces, a esa estructura se une el protón a uno de esos 2 pares libres del oxígeno, formando un enlace covalente dativo. Y le confiere, como el protón tiene carga positiva, le confiere a toda la estructura una carga positiva. ¿Sí? Así se forma el cation hidrógeno. Entonces, como consecuencia de estas limitaciones, se necesitó introducir otra teoría para tener un concepto más amplio de ácido y base. Entonces, de esta manera surge la teoría de Bronsted-Lowry. Según esta teoría, definimos ácido como cualquier entidad química capaz de ceder un protón, mientras que una base es cualquier entidad química capaz de aceptar un protón, ¿sí? Entonces, un ácido y una base los podemos representar por la siguiente ecuación. Fíjense, el ácido se diferencia de la base por la presencia de un protón, ¿sí? O sea, el ácido pierde un protón y se genera la base. Esta teoría se puede aplicar tanto a solventes, o sea, al agua, como a solventes no acuosos. Entonces, si tenemos un ácido representado por la fórmula general XH, ¿sí? ¿Cómo escribimos la ecuación de ionización de ese ácido en agua? Fíjense, el ácido cede un protón, ¿sí? Al agua, que al aceptarlo se va a estar comportando como base de Bronsted. Entonces, ¿qué va a generar? Sí. Una consulta, ¿esta teoría está en la unidad 8? No, estamos con la unidad 9. Ah, listo, gracias. Sí, de nada. Arrancamos con Profe, la unidad una 9. consulta. Sí. Disculpa que la interrumpa. Cuando habla de ceder, ¿quiere decir que está cediéndole un protón al siguiente compuesto? Claro. En este caso que está hablando. Claro. Le cede un protón al agua que lo está aceptando, ¿sí? Sí. Entonces, fíjense, se forma, me queda el anión en solución acuosa y se forma el cation hidronio en solución, ¿sí? ¿Qué es lo que les explico acá? ¿Sí? La especie XH actúa como ácido, entonces va a ceder un protón al agua que al aceptarlo actúa como base. Ahora, fíjense, ¿qué pasa en la reacción inversa? Fíjense, ¿quién va a estar ahora en condiciones de cederle un protón a la otra especie que ahora lo va a aceptar? ¿Sí? Hidronio. Fíjense, el hidronio, exactamente, claro, va a cederle un protón a esta especie X- que ahora lo va a aceptar, ¿sí?
para regenerar, que se va a formar nuevamente agua y el ácido de fórmula general XH. ¿Sí? O sea, Entonces, XH sería cualquier ácido. claro, cualquier ácido, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, ácido clorhídrico, Sí, sí. puede ser O sea, ácido perfluórico, ácido nítrico, ácido nitroso, ácido fluorhídrico, ¿sí? Cualquier ácido. ¿Sí? perfecto. Profe, disculpa Entonces, que le fíjense, interrumpa. sí, Que hay alguien que pide que lo aceptes. ¿quiere entrar? Claro, alguien que quiere entrar, sí. No sé quién. Ahora ahí tenemos. Listo, listo. Bueno, entonces, fíjense, las especies XH y X-, o sea, el anión, difieren en un protón, ¿sí? Y el agua y el catión hidronio también difieren por la presencia de un protón. Estas especies que se diferencian por la presencia de un protón las denominamos pares ácido-base conjugados, ¿sí? Entonces, fíjense, volviendo al ejemplo general, yo tengo para la misma especie, fíjense, para la especie 1 y para la especie 2, el ácido y su base. Fíjense, el ácido le cede un protón al agua que al aceptarlo, ¿sí? Se genera el anión X- y el catión hidrógeno. Entonces tengo la base de la especie 1 y el ácido de la especie 2. En la reacción inversa, este ácido de la especie 2 le cede un protón a esta especie que al aceptarlo se comporta como base para la especie 1 para generar agua y el ácido XH. Entonces, los pares ácido-base conjugados, en este caso serían catión hidrógeno, agua, y el ácido de fórmula XH y el anión X-. X- es la base conjugada del ácido de fórmula general XH. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les puse acá el ácido fosfórico, ¿sí? Fíjense, en este caso es un ácido triprótico, o sea que tiene 3 hidrógenos, ¿sí? Entonces los va a ir perdiendo por etapas. En la primera etapa pierde, o sea, libera un hidrógeno al agua, ¿sí? Tengo el ácido 1, fíjense, la base 2, acepta ese protón, ¿y qué se genera? Este anión, ¿sí? Y el catión hidrógeno. En la reacción inversa, fíjense, el catión hidrógeno va a ceder un protón a esta especie que al aceptarlo se comporta como base de la especie 1. Entonces genera nuevamente el agua y el ácido fosfórico. Entonces, para esta ecuación, los pares ácido-base conjugados son el ácido fosfórico y el anión fosfato diácido, el catión hidrógeno y el agua. ¿Sí? Este fosfato diácido es la base conjugada del ácido fosfórico. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí, O sea, cuando acá que está hablando de los ácidos base conjugados, el compuesto que se convierte en ácido pasa a ser base y el compuesto que es base pasa a ser ácido, porque le cedió un protón, en este caso. claro, digamos, el compuesto que es un ácido, como libera ese protón en solución, ¿sí? Se convierte en su forma, la especie esta, que es la base conjugada de ese ácido. Claro, ¿Sí? sí, sí. ¿Está? Y si fuese al revés, en el caso de que en vez de Ahora, que hubiese al principio un ácido, fuese una base. ahora vamos con eso. Dale, dale. Acá. Base de fórmula general B. ¿Sí? Entonces, fíjense, B. Según esta teoría, la base acepta un protón. El agua se lo va a ceder, o sea que se está comportando como ácido, ¿sí? Entonces se genera especie acá, que la llamamos base protonada, ¿sí? Y del agua se libera el ion oxidrilo, ¿sí? Fíjense en la reacción inversa. Ahora, esta base protonada, que es el ácido conjugado de la base de fórmula general B, ahora está en condiciones de cederle un protón al ion hidróxido que al azotarlo se comporta como una base de Bronsted, ¿sí?
y que se genera nuevamente agua y la base de fórmula general B. ¿Sí? Entonces, esta base protonada es el ácido conjugado de esta base de fórmula general B. El ejemplo típico acá es el amoníaco. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos hace un ratito que el amoníaco exhibe en solución acuosa propiedades básicas? Entonces, el amoníaco, nuestra base 1, el agua, ¿qué va a hacer? Le va a ceder un protón al amoníaco, que se va a convertir en esta especie, que ¿cómo se llama esta especie? Es un Cation ácido. amonio. Amonio. Sí, sí, catión. Catión amonio. Sí, perfecto. ¿Sí? Entonces genera el catión amonio, que es nuestro ácido de la especie 1, y el ion oxidrilo, que es la base de la especie 2. Entonces, fíjense, en la reacción inversa, el ácido, que es el catión amonio, le va a ceder un protón al oxidrilo, que al aceptarlo se va a comportar como base de Bronsted. Y se genera nuevamente agua y amoníaco. ¿Sí? Entonces, los pares ácido-base conjugados, en este caso son catión amonio, amoníaco, agua, oxidrilo. ¿Sí? El catión amonio es el ácido conjugado de la base amoníaco. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Profe, con respecto a las teorías que estaba explicando recién, ¿qué Sí. diferencia hay entre la primera teoría y la segunda? La de Arrhenius y la de Bronsted-Lowry. Bueno, porque dijimos que según Arrhenius, un ácido es toda sustancia que tiene hidrógeno en su estructura, ¿sí? Y que en solución Sí. acuosa libera protón. Y base es toda aquella sustancia que tiene oxidrilo, el ion hidróxido en su estructura, y que en solución acuosa libera oxidrilo. Ahora, Claro. lo que nosotros vamos a trabajar, de ahora en más, es con la teoría esta, la de Bronsted-Lowry, porque vamos a quedarnos con que un ácido es toda entidad química capaz de ceder un protón y una base es entidad química capaz de aceptarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por las limitaciones que vimos antes. ¿Sí? Y aparte, recuerden que en realidad el protón en solución acuosa no está libre, sino que está hidratado, está combinado con el agua para formar el catión hidrógeno. ¿Sí? Claro. O Nos sea, la vamos a primera quedar... teoría. Bueno, sí. No, sí, decime. No, o sea, en el caso, la primera teoría, hay cosas que no aplica, por ejemplo, cuando querés hablar de elementos que Claro. tengan oxidrilo, hay algunos elementos que no lo tienen, por eso la primera teoría no aplica, porque tiene esa Claro, limitación. porque por el amoníaco, por ejemplo, según la teoría de Arrhenius, debería considerarse un ácido, porque tiene hidrógeno en su molécula. ¿Sí? Claro. Sin embargo, Sí. en solución acuosa exhibe propiedades básicas del amoníaco, o sea, se comporta como una base. Claro. ¿Por qué? Porque ocurre esta ionización que estamos viendo acá. Claro. ¿Sí? Perfecto. Joya. Vale. Puede proseguir, profe. Bueno. Entonces, fíjense acá, ¿qué conclusión podemos sacar con respecto al comportamiento ácido-base del agua? El agua puede tener un comportamiento dual, o sea, puede actuar tanto como ácido como base dependiendo del soluto disuelto, ¿sí? O sea, frente a un soluto ácido, el agua se comporta como una base. Y frente a un soluto básico, el agua se comporta como un ácido, ¿sí? O sea que el agua puede tener los dos comportamientos. Entonces, nos vamos a quedar ahora con qué comportamiento tiene el agua cuando en ella no hay disuelto ningún electrolito. ¿Se acuerdan qué es un electrolito? Sí, un Aquella compuesto molécula. que es capaz de transmitir electricidad disuelto en agua, no un medio acuoso. Por ejemplo, una sal disuelta en agua. ¿Y por qué? Porque la solución acuosa de un electrolito conduce la corriente eléctrica. Porque hay cationes y aniones disociados Claro, dentro del Claro. agua. Separa la exacto, o sal sea, en aniones y cationes. perfecto. O sea, el electrolito, que igual ahora más adelante lo vamos a repasar, son sustancias que en solución acuosa dan lugar a la formación de iones, ¿sí? O sea, generan iones. Entonces, como hay cargas eléctricas en movimiento, por eso la solución conduce la corriente eléctrica. Entonces, Claro. ahora nos vamos a quedar con el agua pura, ¿sí? No tengo disuelto ningún electrolito.
Cuando tenemos esta situación en el agua, se produce esta reacción que se conoce como autoionización o autoprotólisis, también lo pueden encontrar en la bibliografía del agua, ¿sí? ¿Qué sucede? Dos moléculas de agua reaccionan en una reacción, fíjense que es reversible, ¿sí? O sea que... Ay, me disculpan un segundo, chicos. Perdón, chicos, pero estas cosas pasan por estar en casa. Bueno, les decía... No, no hay problema. No, tremendo. Les decía, dos moléculas de agua reaccionan, ¿sí? En una reacción que es reversible, ¿sí? Y se genera catión hidronio y el ion hidróxido, ¿sí? O sea, fíjense, esta especie actúa como ácido, entonces le va a ceder un protón a esta otra especie que al aceptarlo se comporta como base de bronce. Entonces, ¿qué va a generar? Hidronio y oxidrino. Bueno, esto se conoce como autoionización del agua. Entonces, como el proceso es reversible, ¿sí? En algún momento va a llegar al estado de equilibrio, se puede aplicar, ¿se acuerdan? La expresión matemática de la Kc, ¿sí? Entonces, si nosotros le aplicamos la expresión matemática de Kc a ese equilibrio, va a ser igual a la concentración molar de el ion hidróxido en el equilibrio por la de hidronio en el equilibrio, dividido la concentración molar de agua al cuadrado en el equilibrio, ¿sí? ¿Qué sucede? Si nosotros calculamos esta concentración molar del agua, nos da un valor constante, ¿sí? Entonces, lo podemos pasar para el otro término, como esto queda igual a una constante, lo pasamos para el otro término y nos queda el producto de dos constantes, ¿sí? Kc por otra constante, esto genera una nueva constante que la llamamos Kw del agua, cuya expresión matemática va a ser igual a la concentración molar de hidronio por la concentración molar de ion hidróxido. Entonces, el Kw, como es un caso particular de constante de equilibrio, su valor se altera con la temperatura, ¿sí? Ahora vamos a ver los valores que se incrementa 10 veces entre 0 y 60 grados centígrados, ¿sí? Este proceso de autoionización del agua es endotérmico, o sea que lo que esperamos es que al aumentar la temperatura, ¿sí? El sistema evolucione hacia la derecha porque se favorece la reacción endotérmica, ¿sí? Si se acuerdan, si aplicamos el principio de Le Chatelier. Entonces, el valor de Kc y por lo tanto el de Kw aumenta al aumentar la temperatura. Entonces, fíjense, acá lo tenemos reflejado. Tenemos los distintos valores entre 0 y 60 grados centígrados, los distintos valores que toma el Kw, ¿sí? Fíjense, a 0 grado 1,14 por 10 a la menos 15, a 10 2,92 por 10 a la menos 15, a 25 grados 1 por 10 a la menos 14, a 50 grados 5,46 por 10 a la menos 14 y a 60 grados 9,61 por 10 a la menos 14, ¿sí? Entonces, fíjense, Profe. estos valores, sí, Disculpa que le interrumpa. Cuando ahí que está aplicando recién que a cierta temperatura la autoionización del agua tiene cierto valor. ¿Qué cálculo hiciste para sacar esa notación científica, ese valor de Kw? o sea, porque ahora lo vamos a ver, ¿sí? Sí, Que esto es igual a la concentración molar de hidronio y oxidrilo, ¿sí? claro. Entonces, ¿Sabes por o qué sea, claro, por qué a 25 grados tiene ese valor? O, por ejemplo, a 10 grados, ¿por qué a 10 grados te da ese valor? Eso quiero saber nada más, entender más que nada. ¿Cómo se llegó claro, a hacer? o sea, porque es el valor del valor de la constante, ¿sí? A esas temperaturas, ¿sí? Sí. Sí, O sea, lo que a ustedes les tiene que quedar de acá, el valor que ustedes que van a utilizar es el valor a 25 grados centígrados, que es con el valor que vamos a trabajar para resolver los problemas, que es de 1 por 10 a la menos 14, ¿sí?
Igual ahora lo vamos a ir viendo cuando definamos qué es una solución ácida, qué es una solución neutra y qué es una solución básica. ¿Sí? Perfecto. Ahora, lo que yo quería que vieran es que estos valores son valores muy chiquitos o valores muy grandes. Muy chiquito. Muy chico. Demasiado. chicos. chiquito. Claro, El son exponente valores es muy chiquitos porque fíjense que tenemos que correr la coma 15 lugares o 14 lugares hacia la izquierda, ¿sí? Eso lo que quiere decir es que si el valor es muy chiquito y nosotros vimos que la KB es igual a la concentración molar de oxidrilo por la concentración molar de hidronio, significa que este producto es muy chico. O sea, eso quiere decir que el agua pura, o sea, se comporta como un electrolito muy débil. O sea, eso quiere decir que tiene muy poca tendencia a autoionizarse, ¿sí? Y eso explica también por qué el agua pura es mala conductora de la corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque ahora van a ver qué valor tienen estas concentraciones, ¿sí? Lo podemos calcular a cada temperatura, que de ahí surge el valor del kW, de ver qué valores toma la concentración molar, o sea, cuánto se autoioniza en realidad el agua, qué valores toma la concentración molar de oxidrilos y de hidronio a cada una de estas temperaturas, ¿sí? A 0, a 10, o sea, cada una de las temperaturas. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo ahora. Perfecto. Entonces, vamos a definir qué es una solución neutra, qué es una solución ácida y qué es una solución básica, ¿sí? Una solución neutra la definimos como aquella en la cual la concentración molar de hidronio es igual a la concentración molar de oxidrilos. Una solución ácida es aquella cuya concentración molar de hidronio es mayor que la concentración molar de oxidrilos. Y una solución alcalina o básica es aquella cuya concentración molar de oxidrilos es mayor que la de hidronio, ¿sí? Así definimos solución neutra, ácida y básica. Ahora, ¿cómo le asignamos un valor? O sea, ¿cómo sé yo cuánto vale la concentración molar de hidronio y de oxidrilo para cada una de las temperaturas? ¿Sí? Yo lo puedo calcular, como les dije antes, a 0 grados, a 25 grados, a 60 grados. Entonces, volviendo otra vez, tengo el agua pura, tengo la autoionización, tengo protones y tengo oxidrilos, ¿sí? O sea, yo para simplificar digo protones, pero cuando digo protones me refiero a cationes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, cuando en el agua no hay disuelto ningún electrolito, la definimos como neutra desde el punto de vista ácido-base. Entonces, la concentración molar de hidronio es igual a la de oxidrilos. Con lo cual, si yo sé que el kW es igual a la concentración molar de hidróxido por la de hidronio, si estas son iguales, yo puedo reemplazar una en función de la otra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, bueno, esta de oxidrilo es también igual a la de hidronio. Entonces me queda hidronio por hidronio, esto es igual a la concentración molar de hidronio al cuadrado. Entonces, si yo tomo el valor del kW a 25 grados centígrados, ¿sí? 1 por 10 a la menos 14, de acá yo puedo despejar cuánto vale esta concentración molar de hidronio. Va a ser igual a la raíz cuadrada del kW, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen el cálculo, van a llegar a que esto es igual a 1 por 10 a la menos 7 molar, que es igual a la concentración molar de hidronio por la concentración molar de oxidrilo, ¿sí? En el agua pura a 25 grados centígrados, ¿sí? Ustedes también lo pueden calcular para las otras temperaturas, ver cuánto valen las concentraciones molares de hidronio y de oxidrilo para las temperaturas anteriores, ¿sí? Entonces, Perfecto. ahora le voy a asignar valores en base a esto. Entonces yo digo, una solución es neutra cuando la concentración molar de hidronio es igual a la de oxidrilo, ¿sí? Y estos valores a 25 grados centígrados van a ser iguales a 10 a la menos 7 molar, ¿sí? Una solución va a ser ácida cuando la concentración molar de hidronio sea mayor que 10 a la menos 7 molar y la de oxidrilo sea menor que 10 a la menos 7 molar, ¿sí? Y una solución va a ser alcalina o básica, todo lo contrario, cuando la
concentración molar de oxidrilo sea mayor que 10 a la menos 7 molar y la de hidronio sea menor que 10 a la menos 7 molar. ¿Sí? Ahora yo pregunto, ¿qué es mayor que 10 a la menos 7 molar? ¿El orden de 10 a la menos 8, 10 a la menos La 9, menos 10 a la 6. menos... Ah, Menos 6, menos perfecto. 5. 10 a la Menos menos 6, 6, 10 a la menos menos 5. 5, 10 a la menos 4. Bien. Entonces, vamos a introducir el concepto de pH y otras funciones logarítmicas, ¿sí? Fíjense, como en la mayoría de los ejemplos de cálculo de concentraciones de especies en solución acuosa, vamos a trabajar con valores menores que 1 molar, ¿sí? Y en general potencias negativas de 10, se introduce por comodidad el operador matemático P, que es igual a menos el logaritmo de base 10, ¿sí? Entonces, si yo tengo una especie cuya concentración la llamo C, voy a definir ese PC como menos el logaritmo de esa concentración C. Entonces, supónganse que esa concentración vale 1 por 10 a la menos 5 molar, entonces yo voy a calcular el PC como menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 5 molar, ¿sí? Si ustedes este número, o sea, este cálculo lo hacen, este es muy extremadamente sencillo, porque el logaritmo de 10 a la menos 5 es menos 5, ¿sí? Siempre tienen que informar valores positivos, ¿sí? O sea, el menos 5 con el menos que tengo acá me queda positivo. Entonces informo PC vale 5, ¿sí? Sí. Entonces, vamos a definir el pH, si yo lo aplico a la especie hidronio, y lo explico a la especie hidróxido, tengo el pH como menos el logaritmo de la concentración molar de hidronio. Y el pOH como menos el logaritmo de la concentración molar de hidróxido. ¿Sí? Ahora, las funciones logarítmicas también las podemos aplicar a constantes de equilibrio, como por ejemplo el KW, ¿sí? El producto iónico del agua. Entonces me va a quedar que el pKW va a ser igual a menos el logaritmo del KW. Fíjense que ustedes podrían calcular el pKW para cada una de las temperaturas que vimos antes, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo calculo para 25 grados centígrados, tomo el valor de KW 10 a la menos 14, entonces el pKW va a ser igual a menos el logaritmo de 1 por 10 a la menos 14. Eso les va a dar menos 14, con el menos me queda positivo, o sea que el pKW a 25 grados centígrados es igual a 14. ¿Sí? Entonces, de esta manera vamos a tener que una solución neutra, ¿se acuerdan? Dijimos tiene una concentración molar de hidronio igual a la concentración molar de oxidrilo, con lo cual va a tener el pH, va a ser igual al pOH. Una solución ácida tiene una concentración molar de hidronio mayor a la de oxidrilos, con lo cual va a tener un pH menor que el valor del pOH. Y una solución alcalina básica, al revés, va a tener un pOH menor que el valor del pH. ¿Sí? Si yo le quiero asignar qué valores voy a tener, bueno, por ejemplo, a 25 grados centígrados, voy a tener que una solución neutra va a tener un valor de pH igual a un pOH igual a 7. ¿Sí? Una solución ácida va a tener un valor de pH menor que 7 y un pOH mayor que 7. Y una solución alcalina o básica va a tener un pH mayor que 7 y un pOH menor que 7. ¿Sí? Recuerden, o sea, de esta manera yo puedo construir la escala de pH tomando valores entre 0 y 14, ¿sí? Pero va a ser función de la temperatura, o sea, a 25 grados centígrados, digamos, ¿sí? Va a estar comprendido entre 0 y 14, tomando el valor 7 como neutro, ¿sí? Si ustedes lo calculan para las otras temperaturas, van a tener un corrimiento en cuanto a lo que sería un pH neutro o un pOH neutro, ¿sí? Y la escala. Pero recuerden que en general vamos a trabajar a 25 grados centígrados, ¿sí? Bueno,
A cualquier profe. temperatura en agua o soluciones acuosas diluidas se cumple esta igualdad, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan de dónde surge esto? Del producto iónico del agua, ¿se acuerdan? KW igual a concentración molar de hidronio por concentración molar de oxidrilo. Si ustedes a esa expresión le aplican logaritmo, ¿sí? En ambos términos, y después multiplican todo por -1, van a llegar a esta expresión, ¿sí? Que el pKW va a ser igual a la suma del pH más el pOH. Si a 25 grados centígrados vimos que el pKW es igual a 14, con lo cual me queda que a 25 grados centígrados la suma del pH más el pOH va a ser igual a 14. ¿Sí? Por eso yo les decía la escala, tanto para el pH como para el pOH, entre 0 y 14. ¿Sí? Tomando 7 como zona neutra. Bueno, una cosa que tienen que prestarle atención es lo que dice acá. Fíjense, cuando ustedes aplican este operador P, están empleando el signo negativo, ¿sí? Entonces hay una relación inversa entre, ¿se acuerdan que dijimos PC es igual a menos el logaritmo de C? Hay una relación inversa entre PC y C, ¿sí? O sea, al aumentar C, PC disminuye. Al aumentar la concentración molar de hidronio, el pH va a ser menor. Al aumentar la concentración molar de oxidrilo, el pOH va a ser menor, ¿sí? Entonces, un concepto que les tiene que quedar es el siguiente. O sea, primero, ¿cuál es el objetivo de la clase de hoy? Es que ustedes aprendan a diferenciar lo que es, ahora vamos a ver un ácido fuerte, un ácido débil, una base fuerte, una base débil, y poder calcular de cada una de esas soluciones su concentración molar de hidronio, concentración molar de oxidrilo, pH y pOH. ¿Sí? Entonces, ¿qué concepto les tiene que quedar? Uno de los conceptos, que una solución es más ácida cuanto mayor sea la concentración molar de hidrógeno y por lo tanto menor va a ser el pH. Una solución es más básica o alcalina cuanto mayor sea su concentración molar de oxidrilo, ¿sí? Y por lo tanto menor va a ser su pOH. ¿Sí? Bueno, Claro. acá era lo que yo les decía, el concepto de electrolito, ¿sí? Dijimos que, como lo definimos, como una sustancia que al disolver en agua genera iones, ¿sí? Forma iones. Entonces, esas soluciones acuosas van a conducir la corriente eléctrica. ¿Cómo los podemos clasificar a los electrolitos? En electrolitos fuertes y electrolitos débiles, ¿sí? ¿Se acuerdan qué es un electrolito fuerte, qué es uno débil? ¿Cómo lo pueden definir? Sí. Un electrolito Bueno. fuerte sería aquel que transmite la electricidad, o sea, de una manera, o sea, es mayor que los débiles. Eso es a lo que voy. O sea, conduce mejor la electricidad dentro de la solución. Pero, ¿y por qué? Por la mayor, porque se disocia totalmente, a diferencia de los Claro. débiles. Claro. El fuerte genera iones en forma total, o sea, se disocia completamente en agua. En cambio, el En débil, cambio, los débiles no. claro, su ionización o su disociación es solo parcial, ¿sí? Una parte se ioniza o se disocia, pero el resto queda como tal en solución acuosa. Perfecto. Entonces, bueno, acá tienen lo que ya vimos, ¿sí? Acá les dice que es un electrolito fuerte, en agua produce exclusivamente iones, o sea, están totalmente disociados, y en este caso el proceso de ionización es prácticamente irreversible, o sea que ocurre en un solo sentido, con lo cual no tiene sentido plantear un valor de constante de equilibrio para la ionización de los electrolitos fuertes. El débil, en cambio, genera iones en forma parcial, ¿sí? Están poco disociados en soluciones acuosas diluidas, pero acá entonces el proceso de ionización es reversible, con lo cual sí podemos hablar de una constante de equilibrio Kc para la ionización de los electrolitos débiles.
Bueno, los no electrolitos, sus soluciones acuosas no conducen la corriente eléctrica. Por ejemplo, una solución de azúcar en agua, o de glucosa en agua, o de urea en agua, ¿sí? Bueno, ¿quiénes son electrolitos? Son los ácidos, las bases y las sales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ácido. Tengo el ácido clorhídrico, ¿sí? Escribo la ecuación de ionización en agua, el ácido clorhídrico reacciona con el agua para generar el ion cloruro, fíjense, le cede un protón al agua, ¿sí? Entonces genera el ion cloruro y el catión hidrógeno, ¿sí? Un ejemplo de una base, tengo el hidróxido de sodio en agua, en este caso, el hidróxido de sodio es una sustancia donde ya en sólido iónico están preformados los iones, ¿sí? Entonces, lo que ocurre cuando yo lo disuelvo en agua es que se rompe esa estructura cristalina, se liberan los iones y se solvatan o se hidratan, en este caso que el solvente es agua. Entonces, lo que yo tengo es el catión sodio en solución acuosa y el ion hidróxido en solución acuosa. Y un ejemplo de una sal, en este caso, por ejemplo, nitrato de bario, ¿sí? Va a generar lo mismo, es una sustancia iónica, ¿sí? O sea que ya en el sólido están preformados los iones. Cuando yo lo disuelvo en agua, se libera el catión bario que se hidrata y los dos iones nitrato que también se hidratan, ¿sí? Entonces, bueno. Vamos a ver ahora lo que yo les decía, que es lo que más nos interesa para resolver los problemas, para poder calcular concentraciones molares de hidrógeno y oxidrilos en una solución de un ácido o de una base. Fíjense, vamos a empezar con ácidos y bases fuertes, ¿sí? ¿Por qué? O sea, tanto yo les dije, los electrolitos son los ácidos, las bases y las sales, ¿sí? Los ácidos y las bases pueden ser fuertes y débiles. O sea, yo puedo tener un ácido fuerte, un ácido débil, una base fuerte, una base débil, ¿sí? Ahora, las sales, siempre en solución acuosa, se comportan como electrolitos fuertes. Entonces, vamos a empezar con ácidos y bases fuertes, ¿sí? Los ácidos fuertes son sustancias moleculares covalentes que cuando se disuelven en agua se ionizan totalmente. Los aniones que se forman, que serían las bases conjugadas de estos ácidos, son tan débiles que prácticamente no reaccionan con el agua para captar protones, ¿sí? Por eso decimos que la ionización es completa. En cambio, las bases fuertes son compuestos cristalinos sólidos, iónicos, que contienen iones hidróxido y cuando se disuelven en agua se disocian totalmente. Entonces, ¿cómo hago, por ejemplo, para calcular la concentración molar de hidrógeno y en consecuencia el pH y la concentración molar de oxidrilo y en consecuencia el pH de estos ácidos y bases fuertes? Bueno, es muy sencillo. ¿Por qué? Porque dijimos que se ionizan completamente. Entonces, la concentración de hidrógeno para el ácido fuerte, con la cual tenemos que calcular ese pH, va a ser igual a la normalidad de esa solución ácida, o lo que es lo mismo, va a ser igual a la molaridad del ácido multiplicada por el número de protones que se producen en la ionización total de ese ácido fuerte, ¿sí? Entonces, fíjense, la concentración molar de hidrógeno va a ser igual a la normalidad o a la molaridad por el número de protones que genera cuando se ioniza un mol de ese ácido fuerte, ¿sí? Lo mismo para las bases fuertes. La concentración molar de oxidrilos, ¿sí?, con la cual ustedes tienen que calcular el pH, va a ser igual a la normalidad de esa solución básica, o lo que es lo mismo, va a ser igual a la molaridad multiplicada por el número de oxidrilos que se producen en la ionización total de esa base fuerte, ¿sí? Y acá tienen cómo sería. Entonces, fíjense, vamos a resolver este problema que es muy sencillo. Les dice, ¿qué valor tendrá la concentración de ion hidrógeno en una solución de ácido clorhídrico 0,10 molar? ¿Sí? ¿Y cuánto vale el pOH?
Entonces, ustedes siempre lo primero que tienen que hacer es diferenciar al ácido como fuerte o débil, lo mismo la base como fuerte o débil, ¿sí? Si el ácido es fuerte, se ioniza completamente, con lo cual el proceso es reversible, o sea, perdón, es completo, o sea que acá lo van a representar con una sola flecha. Si el ácido fuera débil, se ioniza parcialmente, con lo cual cuando escriben la ecuación de ionización lo tienen que indicar con una doble flecha, ¿sí? En este caso el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, en agua va a generar el ion cloruro y el catión hidrógeno, ¿sí? Entonces, fíjense, yo tengo la concentración ya directamente expresada en molar de esta solución. Entonces yo planteo, en el estado inicial tengo la concentración inicial de esta solución expresada en moles por litro, ¿sí? 0,10 molar. Nada de ion cloruro, nada de catión hidrógeno. En el estado final, cuando el ácido se ionizó completamente, del ácido como tal no me queda nada. Lo tengo todo como anión y como catión hidrógeno, ¿sí? Entonces voy a tener, ¿cuánto voy a tener de ion cloruro? 0,10 moles por litro. ¿Y cuánto de catión hidrógeno? 0,10 molar, ¿sí? Entonces, la concentración molar de hidrógeno, que era una de las preguntas, es igual a 0,10 molar. ¿Cuánto va a valer el pOH? Bueno, una forma de resolverlo sería esta, decir, bueno, yo sé que KW es igual a la concentración molar de hidrógeno por la de oxidrilo, ¿sí? Entonces, despejo la concentración molar de oxidrilo de esta expresión es igual al KW sobre la concentración molar de hidrógeno. El KW, como trabajamos a 25 grados centígrados, es 1 por 10 a la menos 14 dividido 0,1. Con lo cual me da 1 por 10 a la menos 13, ¿sí? Entonces, eso vale la concentración molar de oxidrilo. Entonces, el pOH va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración molar de oxidrilo menos el logaritmo de 10 a la menos 13, ¿sí? Entonces, Claro. esto les va a dar un pOH igual a 13, ¿sí? Sí, profe. Bueno, fíjense, en este caso, como el ácido es monoprótico, o sea que tiene un solo hidrógeno, que pasaría lo mismo si yo acá tuviera ácido perclórico, ácido nítrico, ¿sí? Que son ácidos fuertes, la molaridad es igual a la normalidad, ¿sí? O sea, cuando se ioniza un mol de este ácido, se genera un mol de hidrógeno, ¿sí? Con lo cual, directamente yo con la molaridad, como la molaridad es igual a la normalidad, directamente calculo el pH o el pOH. Ahora, si el ácido fuera un ácido poliprótico, o sea, por ejemplo, tiene el ácido sulfúrico, que tiene 2 hidrógenos, ahí ustedes tienen que prestar atención porque cuando se ioniza un mol de ese ácido, se van a generar 2 moles de hidrógeno. O sea que, por ejemplo, si yo tuviera una solución, ¿qué pasa? ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Sí, sí. Sí, Minimizar, profe. Sí, se escucha. minimizar, minimizar. No sé. Ahí está. Si en ese caso les estaba diciendo, si yo tuviera el ácido sulfúrico, ahí, supónganse que es una solución 0,10 molar, ¿qué concentración normal tiene esa solución? 0,20. 0,10. Claro, Pero 10 tiene que ser. 0,20. ¿Por qué? 0,20. Porque el ácido Tenemos 2 hidrógenos. Tendríamos Claro. el doble. por Ah, mol está de bien. ácido que se ioniza se generan 2 moles de hidrógeno, ¿está? Entonces, la normalidad es el doble que la molaridad, con lo cual, con ese dato ustedes tienen que calcular. Los 2 moles de hidrógeno son 0,44 cada mol de hidrógeno. ¿A dónde? Cuando uno va a calcular los moles de hidrógeno, cada mol valen 0,44. No, ¿por qué? ¿De dónde sacás ese valor? No, pregunto cuánto pueden llegar a valer los moles de hidrógeno. Si son como No, los por moles de eso. hidrógeno. O sea, vos los moles de hidrógeno los vas a sacar en función de la concentración inicial de la solución en el caso del ácido fuerte, ¿sí? Porque si es débil es distinto.
En el caso del ácido fuerte, vos necesitas conocer la concentración inicial de esa solución expresada en molar, ¿sí? A partir de ahí, haciendo este razonamiento, vos llegás a conocer cuánto vale la concentración molar de hidrógeno de esa solución. ¿Está? Si el ácido es monoprótico, la concentración molar va a ser igual a la normalidad, con lo cual ya directamente con eso tienen la de hidrógeno y calculan el pH. Si no, tienen que tener en cuenta esa vueltita, ¿sí? Bueno, Sí, profe. acá yo les puse para que ustedes después resuelvan calcular el pH y el pH de las siguientes soluciones acuosas. ¿Ven? Tienen el ácido perclórico, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio y el hidróxido de calcio. Entonces acá les resolví, porque estas son sumamente sencillos, porque el ácido perclórico tiene un solo hidrógeno, el ácido clorhídrico lo mismo, el hidróxido de sodio tiene un solo grupo oxidrilo, y el hidróxido de calcio, fíjense acá, tiene 2 oxidrilos, o sea, cuando se disocia, genera un mol de cationes calcio por mol de base que se disocia, y 2 moles de iones oxidrilos. O sea que la solución inicial, que era 10 a la menos 3 molar, en el estado final yo voy a tener nada de la base del hidróxido de calcio como tal, porque ahora lo tengo todo completamente disociado en catión calcio y anión oxidrilo. ¿Cuánta concentración de cada uno? Y del catión calcio, 1 por 10 a la menos 3 molar. Pero del ion oxidrilo voy a tener 2 veces la concentración inicial, o sea, 2 por 10 a la menos 3 molar. Entonces, con este valor puedo sacar el pOH, que yo les puse acá, va a ser igual a 2,70, y como el problema les pide además el pH, una forma de sacarlo es decir, bueno, yo sé que a 25 grados, pH más pOH igual a pKW, o sea que 14 menos el pOH me da el valor del pH, 11,3. ¿Sí? Sí, una sola pregunta. Sí. Entonces, ¿qué definición va hablando? Porque hablando cuando hablamos de normalidad, ¿qué definición concreta le podemos dar a normalidad? Es la cantidad de... Digamos, la normalidad es una unidad de concentración, ¿se acuerdan? ¿Cómo definimos sí. la normalidad? Como los moles equivalentes sobre un litro de solución. No, o sea, Los el moles por número los de números equivalentes. equivalentes. Número de moles. Claro, no, el número de Los moles moles no. por el número O sea, vos equivalente. tenés, por un lado, espera, Número de la equivalentes. molaridad es el número de moles de soluto que están disueltos en un litro de solución. La normalidad es Sí. el número de equivalentes gramos de soluto disueltos en un litro de solución, ¿sí? Ahora, esos equivalentes Sí. ustedes los pueden calcular para un ácido, para una base o para una sal, ¿sí? En el caso de un ácido, ¿cómo se calcula? La masa molar de ese ácido dividido el número de protones que genera ese ácido cuando se disocia un mol del mismo. Ah, eso es lo que quería llegar. Claro. Ahí está. Para una base, ¿cómo calculo la masa de un equivalente de la base? Relacionando o dividiendo la masa molar de la base, dividido el número de moles de oxidrilos que se genera cuando se disocia un mol de base. ¿Estamos? Sí. Sí, no, eso es lo que quería llegar, como para darle un cierre a eso. Claro. Que por ahí en la actividad anterior no me quedaba bien claro, pero ahora como que lo relaciono con este tema y Claro, te encuentro das como una cuenta. lógica. Sí. Perfecto. Profe, ¿esta clase va a estar subida a la plataforma? Sí. Perfecto, dale. Listo, puede proseguir. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, vamos a ir ahora a lo que es la fuerza de ácidos y bases débiles, ¿sí? Los ácidos débiles se ionizan parcialmente en agua. Entonces, la reacción ácido-base para un ácido débil de fórmula general XH la podemos representar de la siguiente manera. Fíjense, esto es la ecuación de ionización. Fíjense, es lo mismo que antes, o sea, yo tengo el ácido ahora de fórmula general XH, mi ácido 1, ácido de Bronsted, le cede un protón al agua que al aceptarlo se comporta como base de Bronsted, va a generar la especie X- y el catión hidrógeno, ¿sí?
esta especie es la base de la especie 1, o sea, es la base conjugada del ácido de fórmula general XH, ¿sí? Esta es la base conjugada, o sea, en este caso sí, para los ácidos débiles y las bases débiles tiene sentido hablar de pares ácido-base conjugados. ¿Por qué? Porque la reacción es reversible, la ionización. Y fíjense, esta es la primera diferencia que ustedes tienen que tener presente entre lo que es un ácido fuerte y un ácido débil. ¿Cómo lo indico? En lo que es la ecuación de ionización. Si el ácido fuera fuerte, yo acá escribo una sola flecha, lo cual estoy indicando que esa reacción es completa y que el ácido se ioniza completamente. En este caso, como el ácido, una parte se ioniza, o sea que una parte la tengo como base conjugada de catión hidronio, pero otra parte la tengo así como ácido XH en forma molecular, la ionización es reversible, ¿sí? Entonces lo tengo que indicar con una doble flecha, ¿sí? Entonces, otra característica es que acá sí puedo plantear una expresión matemática de constante de equilibrio. Entonces planteo la expresión matemática de Kc en función de las concentraciones molares. Esto va a ser igual a la concentración molar de la base conjugada en el equilibrio por la concentración molar de hidronio en el equilibrio sobre la concentración molar de agua en el equilibrio por la concentración molar del ácido XH en el equilibrio, ¿sí? Y otra vez, la concentración molar de agua es constante, ¿sí? Se cumple, la pasamos para el otro término, entonces me queda acá. El producto de dos constantes origina una nueva constante que la llamamos como Ka, que es la constante de ionización del ácido XH en agua o simplemente constante de acidez, cuya expresión matemática es esta que tienen acá, es igual a la concentración molar de la base conjugada en el equilibrio por la concentración molar de hidronio en el equilibrio por la concentración molar del ácido XH en el equilibrio, ¿sí? Bueno, ¿qué nos indica un valor de constante de acidez? Que cuanto mayor es el valor de esa constante de acidez, fíjense, si este número es alto, significa que es alto el numerador y es bajo el denominador. ¿Por qué? Porque hay una relación directamente proporcional entre Ka y el numerador e inversamente proporcional entre Ka y el denominador. Entonces, si yo pienso lo que es el numerador, es la concentración molar de hidronio y la base conjugada. Y el denominador es la concentración molar del ácido XH, ¿sí? Entonces, si yo lo llevo a los términos de este equilibrio, significa que es alta la concentración de la base conjugada y del catión hidronio, y es baja la concentración del ácido XH, con lo cual significa que este equilibrio va a estar más desplazado hacia la derecha, ¿sí? Y eso me permite comparar distintos ácidos débiles en función de los valores de constante de acidez. Obviamente para la misma concentración molar de la solución, ¿sí? Entonces, redondeando, cuanto mayor es el valor de Ka, mayor va a ser la concentración de iones hidronio formados en una solución de determinada concentración, con lo cual el ácido va a estar más ionizado y con lo cual mayor va a ser la fuerza de ese ácido. ¿Qué es la fuerza de ese ácido? Significa que mayor va a ser la tendencia que tenga este ácido a ionizarse, o sea, a generar base conjugada y catión hidrógeno. ¿Sí? Entonces, otra vez acá les dice, cuanto mayor es el valor, o sea, el valor de una constante de acidez es una medida de la fuerza del ácido. Puedo definir el pKa como menos logaritmo de Ka. Y acá tengan en cuenta que hay una relación inversa entre Ka y pKa por este signo menos. Cuanto mayor es Ka, menor es el pKa, mayor es la fuerza del ácido. O sea que mayor es la tendencia que tiene ese ácido a ionizarse. O sea, a generar base conjugada y catión hidrógeno. Bueno. Fíjense, las bases débiles es la misma idea, o sea, se ionizan parcialmente en agua. Entonces, si ahora tengo una base de fórmula general B en agua, fíjense, lo tengo que indicar con una doble flecha, porque ahora la reacción es reversible, va a generar su ácido conjugado, que era lo que hoy llamábamos la base protonada, y el ion oxidrino.
¿sí? Entonces, lo mismo que antes, podemos plantear la expresión matemática de una constante de equilibrio Kc, porque esta reacción es reversible y va a llegar a un estado de equilibrio. Entonces, ¿a qué va a ser igual la expresión matemática? A la concentración molar, fíjense, de la base protonada en el equilibrio, o lo que es lo mismo el ácido conjugado de esta base B, por la concentración molar de ion oxidrilo en el equilibrio, sobre la concentración molar de la base B en el equilibrio por la concentración molar de agua en el equilibrio. La concentración es constante, la de agua, entonces la pasamos para el otro término y nos queda el producto de estas dos constantes, origina una nueva constante que es Kb, ¿sí? Que es lo que llamamos la constante de ionización de la base B o simplemente constante de basicidad. Lo mismo que antes, cuanto mayor sea el valor de Kb, mayor va a ser la concentración de oxidrilo formado en una solución de concentración dada y mayor será la fuerza de la base. Y también acá presten atención que por este signo menos hay una relación inversa entre el Kb y el pKb. O sea, yo digo, cuanto mayor es Kb, menor es el pKb, mayor es la fuerza de la base. ¿Qué significa eso? Que este equilibrio está más desplazado hacia la derecha, o sea que la base tiene mayor tendencia a generar su ácido conjugado y el ion hidróxido. ¿Sí? Bueno, las dos últimas cositas, una es esta, la ley del equilibrio químico la podemos aplicar a los ácidos y bases débiles. ¿Por qué no tiene sentido plantear un valor de K y Kb para un ácido y para una base fuerte? Porque tenderían a infinito. ¿Por qué? Porque están totalmente ionizados, ¿sí? En consecuencia, las ecuaciones de disociación iónica están totalmente desplazadas hacia el lado derecho. O sea, si ustedes lo plantearan, esta concentración vale 0, con lo cual un número dividido 0 tiende a infinito. Entonces no tiene sentido plantear una K o una Kb para la ionización de un ácido fuerte o de una base fuerte, ¿sí? Y lo último que les quiero decir es lo siguiente. ¿Cómo hacen ustedes para, si yo ahora tengo un ácido débil o una base débil, calcular la concentración molar de hidrógeno y la de oxidrilo? ¿Se acuerdan que en el fuerte era muy sencillo porque yo conociendo, o sea, yo planteo la ecuación de ionización y conociendo la concentración molar de la solución, directamente me fijo cuántos hidrógenos o cuántos oxidrilos se generaron por mol de ácido o por mol de base y directamente hago el cálculo del pH o del pOH. En el caso de tener un ácido o una base débil, ahora es diferente porque ahora lo tienen que resolver con un problema de equilibrio, ¿sí? O sea, ustedes ahora tienen que decir, en el estado inicial yo tengo una determinada concentración inicial de esta solución, ¿sí? Nada de, en este caso, de base conjugada y nada de catión hidrógeno. El estado final ahora es un estado de equilibrio, con lo cual me queda una parte del ácido se ioniza, pero otra parte la tengo como tal. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? En el equilibrio iba a ser la concentración inicial menos X. Llamo X a los moles por litro del ácido débil o de la base débil que se ionizaron. Y esa cantidad X que se ionizó la voy a tener como concentración de la especie, en este caso, la base conjugada y del catión hidrógeno, ¿sí? Entonces, ustedes ahí tienen que plantear la expresión a partir del valor de Ka o de Kb, en el caso de la base débil, y tienen que resolverlo después, después lo van a ver en la práctica, hay una forma simplificada de resolverlo, pero después tienen que verificar que sea correcto, haber supuesto lo que se puede suponer, y si no, lo tienen que resolver mediante una expresión cuadrática. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿están ahí todavía? Sí, sí. Sí, acá estamos. Sí. Sí, sí. No sé, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Profe, el cuestionario de la unidad 9, ¿cuándo abre? Y tenés que fijarte en la plataforma. O Ah, sea, sí. el cuestionario de la 8 cierra el jueves
Así que ya, perdón, el viernes. Así que bueno, ya a partir de ahí van a tener abierta esta unidad. Ah, listo, porque yo entré a esta unidad por el celu y me aparecía como que no había ningún cuestionario, nada. Digo, bueno, capaz que tengo que entrar de la compu, por eso pregunté. Claro. Sí, no. Lo que pasa es que ustedes todavía están trabajando con la unidad 8. ¿Sí? Profe, Sí. a mí me quedó la duda bien. ¿Qué criterio se usa para poder diferenciar a un compuesto si es débil o si es fuerte? Bueno, vos lo vas a diferenciar por el valor, o sea, si a vos te dan un problema, lo vas a diferenciar por el valor de Ka o Kb. Primero, mira, ácidos fuertes y bases fuertes hay muy pocas, ¿sí? Pero bueno, con la práctica las van a ir memorizando, pero suponete que tampoco les vamos a pedir esa exigencia. Pero ¿cómo lo diferencias? Porque en el problema, si el ácido es débil o la base es débil, te va a aparecer Ka o Kb, ¿sí? Si a vos no te dan como dato Ka o Kb, significa que el ácido es fuerte o que la base es fuerte, ¿sí? Sí, sí, gracias. Sí. Lo voy a subir ahora, sí. En un ratito lo subo. Sí, no hay problema. Hasta luego.